Perfecto. Pues damos comienzo. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández, como gerente del Club Cámara Madrid. Es un placer para mí darles la bienvenida una vez más a esta sesión y acogerles para celebrar con nuestro socio corporativo Integra Tecnología esta sesión. Integra Tecnología es una consultora tecnológica aragonesa que opera desde 1986 prestando servicios especializados en tecnología, consultoría y formación. Integra está compuesto hoy por un equipo de más de 800 personas que abarcan 7 áreas de servicio: consultoría, talento, sistemas IT, soluciones de negocio, data service, desarrollo de software y marketing y comunicación. Es partner destacado de los principales fabricantes tecnológicos como son Microsoft, IBM, Lenovo, Sage, etc. Y además es aliado estratégico de los principales clubes empresariales, como por supuesto es este Club Cámara Madrid. Pues bien, sabemos todos que vivimos una era marcada por la transformación digital, que trae nuevos desafíos, pero sin duda la transformación más relevante que hoy nos está tocando es en el futuro de las organizaciones, la irrupción de la inteligencia artificial en forma de agentes autónomos e inteligentes. Con la inteligencia artificial han surgido nuevas formas de impulsar el rendimiento de las empresas, y aquí es donde los agentes IA se posicionan como protagonistas clave para capacitar habilidades como aprender a actuar con autonomía y optimizar procesos complejos, sin perder de vista la agilidad, el control y los objetivos estratégicos de cada organización. Por eso, hoy, más que hablar de tecnología en sí, hablaremos de impacto, de cómo estos agentes están transformando la forma en la que operamos, tomamos decisiones o diseñamos soluciones, y lo haremos con un enfoque claro, accesible y conectando con la realidad del mundo empresarial. Contamos para ello con la experiencia de uno de los referentes a nivel nacional, como es Jorge Sanz. Jorge es un apasionado por la tecnología desde que tiene uso de razón y ha jugado con ella desde que era niño. Hoy lidera el área de Data e Inteligencia Artificial en Integra Tecnología. Su trayectoria en la consultora arranca en 2001 como director de desarrollo de software, y desde hace ya más de 10 años está frente al área que impulsa la estrategia de IA y datos de la compañía. Con él descubriremos qué son realmente estos agentes IA, cómo funcionan y sobre todo cómo aplicarlos de manera efectiva en los distintos entornos de negocio. Jorge, es un placer contar contigo. Buenos días. Buenos días, Elena, y muchísimas gracias por la invitación, lo primero, y por la introducción, segundo, por supuesto. Nada. Antes de darte paso, permíteme recordar un par de detalles a los asistentes. Pueden lanzar sus preguntas a través del chat. El ponente, en este caso Jorge, le dará respuesta al finalizar su intervención, y nos ayudará a comunicarnos correctamente con ustedes si se identifican en el chat con nombre completo y empresa. Esto nos va a ayudar muchísimo a mantener una comunicación fluida. Y nada más, gracias de nuevo Integra por su colaboración, a Jorge en este caso, y a todos ustedes por acompañarnos. Les invitamos a participar, a reflexionar y anticiparse a los cambios que ya están en marcha. Ahora sí, doy paso a Jorge Sanz, por favor. Adelante, Muy Jorge. bien. Mil gracias. Gracias a vosotros de nuevo por la invitación. Bueno, un placer, por supuesto, compartir con vosotros esta horita, ¿vale? Donde vamos a hablar de los agentes, ¿no? Ese nuevo paradigma y esa tecnología disruptiva que es la protagonista de este año 2025, ¿no? Vais a ver, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Mi objetivo fundamental es que veáis agentes, ¿vale? Vamos a hacer una demo, vamos a trabajar con ellos en tiempo real para que veáis que más allá de las PPTs y de los vídeos y demás, pues esto es una tecnología que funciona, una tecnología que ya se está aplicando y que ya podéis llevar a vuestras organizaciones, ¿vale? Por lo tanto, voy a pediros disculpas ya, nada más empezar por dos cosas. Primero, porque yo a veces soy muy técnico y si me bajo algo muy técnico, ¿vale? Pues no os preocupéis, levantar la mano o hacer algún comentario e intentaremos pues no bajar a un aspecto muy técnico de lo que es la tecnología. Y segundo, como decía, vamos a hacer una demo en tiempo real, por lo tanto, a veces las demos fallan, las cámaras, las conexiones, etcétera, espero que no falle nada, pero bueno, por si acaso ya me pongo la venda antes de que ocurra, ¿vale? Así que bueno, supongo que irá todo bien, así que si os parece, comenzamos ya con la presentación. Bueno, ahí tenéis mis datos por si alguien pues, tiene algún tipo de duda posterior a lo que sería este webinar, alguna inquietud que espero os pueda
ser capaz de crear, ¿vale? Pues bueno, tenéis mis datos de contacto o a través de cámara para poder contestaros, ¿vale? Bueno, la he introducido muy bien, Elena, quiénes somos, a qué nos dedicamos, etcétera. No voy a profundizar mucho más en esto. Quizás simplemente una parte que me gusta mucho más, ¿no? Que es el decir que nosotros llevamos en el mundo de la tecnología casi 40 años y en el mundo de la inteligencia artificial desde el año 2015. Es decir, nosotros no nos hemos subido, si me permitís, a la ola de la inteligencia artificial generativa, que lleva con nosotros 2 años y medio, sino nosotros nos llevamos ya muchos años trabajando con la inteligencia artificial. Desde el inteligencia artificial más clásica, el machine learning, etcétera, hasta, pues lógicamente, lo último que es la inteligencia artificial generativa, en lo que nos vamos a centrar durante el webinar de hoy, ¿no? Lo introducía Elena, ¿no? Un momento disruptivo, ¿no? A veces esto que es una evolución o una disrupción, ¿vale? Bueno, no sé si habéis visto alguna vez alguna estadística de este tipo, ¿no? En el cual es el tiempo que en el que ciertos servicios consiguieron llegar al millón de usuarios, ¿vale? Pues Netflix tardó 3,5 años, Airbnb 2,5 años, Twitter 2 años, Facebook 10 meses, etcétera. ChatGPT lo consiguió en 5 días, ¿vale? En 5 días fue capaz, ¿vale?, de llegar a 1 millón de usuarios, ¿vale? ¿Eso qué es lo que implica? Implica que es una disrupción, ¿vale?, dentro de lo que ha sido nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con los sistemas, ¿vale? O incluso nuestra relación con el conocimiento o nuestra relación con los lugares donde se encuentra ese conocimiento. Además, al contrario que otro tipo de tecnología, es una tecnología que ha venido, digamos, del mundo personal, ¿vale? De mi trabajo diario con la tecnología y poco a poco está yendo al mundo empresarial, ¿vale? O sea, GPT es una herramienta B2C, es para usuario final, ¿vale? No es una herramienta empresarial pensada para un entorno empresarial, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué es lo que lleva? Pues no sé si conocéis esta gráfica, ese es el Hype Cycle de Gartner, en el cual lo que representa es cómo es la adopción o las expectativas que tenemos de una tecnología, ¿vale? De estas tecnologías disruptivas, ¿vale? En el cual se lanzan esas herramientas, ¿vale? Esas tecnologías. Tenemos un pico de expectativas sobredimensionadas, es decir, cuando salió ChatGPT parecía que, bueno, que iba a solucionar todos nuestros problemas, le empezamos a preguntar cosas que realmente él no tiene la respuesta, pero bueno, con ese problema que tienen de la alucinación, etcétera, bueno, pues parecía que nos iban a solventar todos esas inquietudes, ¿no?, que teníamos alrededor de la inteligencia artificial. Cuando vemos que eso no es tan potente como parece, sobre todo cuando lo llevamos al entorno empresarial, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, cuando a nivel personal le preguntas a ChatGPT algo y alucina, bueno, pues igual hasta te ríes, ¿no? Y se lo cuentas a tus amigos, oye, pero mira lo que me ha contestado, etcétera, ¿no? Pero claro, en el mundo empresarial eso no puede ocurrir, ¿vale? No puede ser que un modelo alucine sobre a qué se dedica mi compañía o que alucine en cuáles han sido mis resultados del mes anterior. Todo eso no podemos permitirlo, ¿vale? Por lo tanto, caíamos en ese abismo de la desilusión. Poco a poco lo que vas es entendiendo cómo funciona la tecnología, vas detectando esos casos de uso, etcétera, y poco a poco vas subiendo lo que se denomina esa rampa de la consolidación hasta que se llega a esa meseta de la productividad, ¿vale? Entonces, un poco el ciclo, ¿no?, que va siguiendo lo que es la, la, el Hyper Cycle de Gartner, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo de hoy? ¿Vale? No sé, cada uno estaréis en un punto, igual unos estáis ya en la desilusión, otros en las expectativas sobredimensionadas, igual otros estáis en la meseta de la productividad. Mi objetivo de hoy es subir esa rampa de la consolidación, que veáis casos reales, casos donde de verdad la inteligencia artificial va a funcionar bien en nuestras organizaciones, ¿vale? Va a ser mi objetivo, ¿vale?, para este webinar, ¿vale? Y para ello, lo primero que tenemos que entender es cómo aplicamos la inteligencia artificial, ¿vale? Aunque diga solo inteligencia artificial, nos vamos a basar en la generativa, ¿vale? Fundamentalmente tenemos que implementar nuestras organizaciones para algo, ¿vale? Y ese para algo va a marcar qué tipo de inteligencia artificial debemos de aplicar. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de inteligencia artificial. Es decir, una vez que tenemos detectada cuáles son nuestros objetivos, primero tenemos que decidir si tenemos que consumir
una inteligencia artificial, es decir, ya hay algo en el mercado que se adapta a mis necesidades de negocio. Por ejemplo, si lo que necesito es crear imágenes atrayentes de mis productos, oye, ya existe servicios que nos permiten generar esas imágenes. O, por el contrario, necesitamos generar inteligencia artificial. Es decir, hay algo en el mercado, pero no se adapta exactamente a lo que yo necesito. Oye, un asistente para recursos humanos. Vale, pero quiero que sepa de mis procedimientos, quiero que sepa de mis sistemas, no quiero que sepa de las generalidades, ¿vale? De lo que es un asistente para recursos humanos. Pues deberíamos de generar esa inteligencia artificial. Luego hay otra división, ¿vale? Que nos va a llevar a los diferentes casos de uso. Ahora vamos a ver esos 4 grandes grupos de casos de uso, que es si es una inteligencia artificial personal, es decir, para una persona o para un conjunto de personas, un departamento, una empresa, bueno, cualquier elemento, ¿vale? O cualquier implementación que no dependa únicamente de una persona, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos que consumir inteligencia artificial a nivel personal, vamos a tener los famosos copilots, ¿vale? No sé si conocéis, pues por ejemplo Microsoft, el Copilot for M365, que nos ayuda a redactar correos, a transcribir Teams, a buscar en mis documentos, a trabajar dentro de Word, de Excel, etcétera. Eso es, bueno, una IA que ya está entrenada, ya lo ha trabajado Microsoft, y lo que hacemos es, bueno, compramos una licencia para uso personal, ¿vale? ¿Por qué es uso personal? Porque mi copilot es muy distinto del copilot de mi compañero, porque mi copilot se basa únicamente en mi contexto, no tiene el contexto de mi compañero, ¿vale? Por lo tanto, a la misma pregunta pueden responder cosas distintas, ¿vale? Si lo que queremos es consumir una inteligencia artificial de manera corporativa, ahí es donde vamos a hablar, perdón, ya de los asistentes, ¿vale? ¿Qué es un asistente? Pues ese antiguo chatbot que llamábamos, en el cual le vamos a poder preguntar y nos va a responder, ¿vale? Y nos va a responder de una manera corporativa, de una manera en el cual el conocimiento es el conocimiento que yo le he querido dar, no el que él ha conseguido mediante un entrenamiento, ¿vale? De forma que yo le voy a poder preguntar, decíamos, oye, ¿cuántos días de vacaciones tengo en mi organización? O ya me va a contestar con mi convenio, ¿vale? Oye, pues, ¿cuál es el procedimiento para pasar los gastos de viaje? Pues va a leer mi procedimiento y me va a responder sobre mi procedimiento, ¿vale? Pero además a todos los usuarios va a contestar de la misma manera, ¿vale? Cuando hablamos de generar inteligencia artificial, de nuevo vamos a clasificar en personal o corporativa. Cuando hablamos de personal, vamos a hablar de automatizaciones, que yo puedo automatizar un proceso que hago todos los días. Oye, pues todos los días me llega un correo electrónico con el estado de X proceso de mi organización. Oye, me voy a hacer una automatización para mí, para que cuando me llegue ese correo electrónico se procese, se inserte en una base de datos, se transforme en un PDF, se reenvíe, etcétera, etcétera. Es decir, voy a consumir una inteligencia artificial, pero que tengo que adaptar a mi caso de uso, pero sobre todo es personal, ¿vale? Porque se hace en concreto solamente para mí, ¿vale? Y el último caso en el que nos vamos a centrar durante el día de hoy es cómo tenemos que generar esa inteligencia artificial porque no existe en el mercado, pero además lo quiero hacer de una manera corporativa, es decir, que sirva a todos los trabajadores de mi organización, a todos nuestros empleados, ¿vale? Pero así es cuando vamos a hablar ya de estos agentes, que es en lo que nos vamos a centrar durante el día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué es un agente? ¿Vale? Pues como viene introducía Elena, ¿no? Es esa revolución de la inteligencia artificial que busca automatizar a un segundo nivel, si me permitís, los procesos, las tareas que realizamos en una organización. Fundamentalmente, ¿en qué se basa? ¿No? En un nivel un poco más abstracto, ¿no? Primero, en que tienen percepción y razonamiento. ¿Qué significa esto? Que saben de tu contexto, que saben de tu entorno, ¿vale? Saben quién eres, saben en qué empresa trabajas, tienen conocimiento de tu empresa en este caso, ¿vale? Es decir, no es un elemento aislado de tu organización, ¿vale? Por otro lado, pueden tomar acciones, ¿vale? Eso es muy importante, una de las principales diferencias de lo que son los agentes. No solamente es como un chat GPT, por poner el ejemplo, donde yo le pregunto y me responde, le pregunto y me responde, sino que yo le puedo preguntar y le puedo decir, vale,
ya me has explicado cómo tengo que pedir las vacaciones. Perfecto, pues ahora pídemelas para la primera quincena de agosto. Y quiero que él ejecute esa acción y sea capaz de ejecutarla, ¿vale? Cambian esos patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque se adaptan a las preguntas de los usuarios, al histórico, a la memoria, etcétera. Ahora entramos un poquito más en detalle. Por supuesto, trabajan en conjunto con otros agentes. La idea aquí es que no tengamos un agente que lo haga todo, sino tenemos un montón de pequeños agentes, ¿vale? Que son capaces de realizar diferentes tareas en la organización. Y fundamentalmente buscan esa mejora y optimización de las tareas. Son capaces de reajustar, ¿vale? Luego veremos en el ejemplo, reajustar el cómo ejecutan ciertas tareas, ¿vale? Si bajásemos un poquito más el nivel, ¿en qué consiste un agente? ¿Vale? Técnicamente consiste primeramente en lo que se denomina un orquestador, ¿vale? ¿Qué es? Pues un lugar, un punto único donde un usuario se va a comunicar. Yo le voy a hablar a ese agente y él va a ser capaz de entender qué es lo que estoy pidiéndole, es lo que se llama la desambiguación, es decir, ser capaz de entender claramente cuál es la intención del usuario para a partir de ahí ser capaz de lanzar, ¿vale?, a otros sistemas, otros agentes, ¿vale?, para que ejecuten esas acciones, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante, lo veremos en la demo, cómo vamos a tener ese orquestador, ¿vale?, que va a ser capaz de entender qué otros agentes, qué otras utilidades, como vamos a ver, va a tener disponibles para llevar a cabo esa acción que el usuario le está pidiendo, ¿vale? Sobre todo esto sigue basado en los modelos fundacionales, en los GPTs, Gemini, Sonnet, etcétera. Esos modelos fundacionales que es lo que nos da, digamos, la potencia y la capacidad de entender el lenguaje, que es lo que necesitan este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un agente? Fundamentalmente se diferencia de un chat GPT, por llevarlo al ejemplo, en todo esto que aparece aquí, ¿no? Por un lado, tiene memoria, ¿vale? Es decir, él es capaz de almacenar las conversaciones que estamos teniendo, ¿vale? Para a partir de ahí aprender más de nosotros y ser capaces de interactuar de una mejor manera con los usuarios, ¿vale? Tenemos lógicamente los usuarios, ¿vale? Él es capaz de identificar quién eres, qué me estás preguntando, ¿vale? De qué departamento eres, cuál es tu rol, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo más importante son las tools, ¿vale? Lo que vamos a ver que son las herramientas que va a tener un agente para llevar a cabo esa acción, ¿vale? Es como una caja de herramientas, mejor símil, donde pues, cuando yo tengo que construir un mueble, voy a mi caja de herramientas, si me han pedido que tengo que construir una estantería, tengo que ir a esa caja de herramientas a entender qué herramientas tengo para fabricar esa estantería. Bueno, voy a necesitar tornillos, voy a necesitar tablas, voy a necesitar cola, etcétera, ¿vale? Pues todo eso se lo tengo que decir a la gente para que sea capaz de luego utilizarlas, que es cuando vamos a la parte de accionar, ¿vale? No es simplemente que tenga esa capacidad de entender, sino puede tener herramientas que le van a ayudar, ¿vale?, a llevar a cabo esas acciones, ¿vale? Y para acabar, dos importantísimas también, la planificación, ¿vale? Él es capaz de, en base a la petición del usuario, en base a la memoria que tengo, en base al usuario que es, en base a las herramientas que tengo, es capaz de planificar cómo llevar a cabo esa acción, ¿vale? Eso lo entenderemos mucho mejor cuando veamos el ejemplo. Y por supuesto, nuestro entorno, ¿vale? Ya no solamente es yo como agente, sino cuántos agentes tengo, mis tools, las veces que interactúa este usuario conmigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, todas estas, digamos, capas alrededor del agente es lo que nos define, nos diferencia de un simple modelo fundacional, de un simple chat GPT, ¿vale? Aquí es donde vamos a ver esta potencia que nos va a suministrar el agente, ¿vale? De nuevo, igual que veíamos anterior, ¿no? Consumir o generar, vamos a ver que a otro nivel, pero vamos a tener o consumo de agentes o generación de agentes. Me explico. El consumo de agentes, hay agentes que ya están adaptados y ejecutados para un sistema concreto. Por ejemplo, eh, Dynamics CRM, el CRM de Microsoft, pues tiene un copiloto, tiene un agente que te permite hacer cosas. Oye, quiero escribirle, pues créame un nuevo cliente que se llama de esta manera, que es de este sector, etcétera, etcétera. Y él automáticamente es capaz de
ejecutar esa acción, ¿vale? Es decir, son agentes plug and play, ¿vale? Tiene una integración máxima y acceso completo a todos los datos de un sistema, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tiene una personalización mínima y una baja interoperabilidad. Es decir, solo trabajan con ese sistema. Si además de dar de alta en el CRM, quiero que me introduzca en el sistema de, por ejemplo, de en mi ERP, que me lo introduzca como proveedor, por ejemplo, pues como cliente, pues ya no me va a servir ese agente, ¿vale? Sin embargo, cuando vamos ya a la generación de agentes, bueno, es necesario realizar esa configuración, ¿vale? Es independiente de los modelos LLMs, de los Large Language Model. Vamos a poder utilizar aquel que mejor se adapte o aquel que tenga menor coste. Y, por supuesto, tiene una cobertura a procesos completos, ¿vale? Multientornos. Vamos a ver que con esta tecnología vamos a podernos comunicar con diferentes ecosistemas o sistemas dentro de nuestra organización, ¿vale? No como en el primer caso, que estaríamos muy limitados a trabajar únicamente con uno de estos sistemas, ¿vale? Por ejemplo, pues los quizás más famosos son todos los agentes, ¿vale? Que tenemos alrededor del ecosistema de Microsoft, ¿vale? Pues desde todos los que tenemos dentro de Office o dentro de Teams o GitHub Copilot para el desarrollo de aplicaciones o dentro de Dynamics para todo el mundo de aplicaciones empresariales o Fabric para el trabajo con datos, etcétera, etcétera. Pero no es nuestro objetivo el día de hoy centrarnos en este tipo de agentes, sino en aquellos que nos van a permitir, ¿vale? Pues que entiendo que va a ser más fácil que entendáis cuál es la diferencia de un agente respecto a trabajar con un ChatGPT, ¿vale? Así que, como os decía al principio, si hasta aquí llegamos con la presentación, voy a entrar a nuestro entorno de demo, ¿vale? Para que podáis ver precisamente todo este tipo de aplicaciones, ¿vale? Voy a compartir. Vale, bueno, esto que veis es una plataforma de agentes, ¿vale? Es una plataforma, es N8N, es una plataforma además open source, ¿vale? Muy, muy, muy potente. Ahora lo vais a ver. Y lo que nos permite es, bueno, pues ejecutar este tipo de agentes en un entorno controlado, en mi organización, etcétera, ¿vale? Además, para este tipo de webinars, yo creo que es la más visual para que se vea muy bien cómo funcionan los agentes o cómo de alguna manera interactúan entre ellos o cómo van tomando las diferentes decisiones, Podemos generar lo que se denominan workflows, ¿vale? Que es ese lanzador que vamos a tener para que se ejecute mi agente. Vamos a poder tener diferentes agentes y diferentes procesamientos que vamos a hacer de la información. En el ejemplo de hoy nos vamos a basar en este ejemplo que veis aquí, ¿vale? Que lo que me va a permitir, ¿vale? Es tener ese punto de entrada único, ese orquestador, y a partir de ahí tener diferentes acciones, ¿vale? Diferentes tareas, diferentes tools que va a tener mi agente, ¿vale? Para empezar, voy a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Lo importante es saber que con este agente yo me voy a poder comunicar de diferentes formas, ¿vale? Me voy a poder comunicar a través de un chat, haremos un poco la prueba, empezaremos a preguntar a este agente y también, por ejemplo, os enseñaré cómo nos podemos comunicar con él, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿vale? Oye, le puedo escribir WhatsApp o mandarle un audio, etcétera, para que él ejecute la tarea, ¿vale? O incluso vía, para temas más programación, integración con otros sistemas, etcétera, pues puedo generarle una API para que alguien se comunique conmigo, ¿vale? Y luego aquí tenemos esa parte del orquestador, que es el que va a decidir qué otros agentes necesita lanzar, ¿vale? Para completar la tarea, ¿vale? En este caso vamos a ver que tenemos diferentes agentes, ¿no? Pues uno que nos da información de ventas, otro que nos permite enviar el mensaje que en el fondo es hacer una cita, ¿vale? Para una persona en concreto, ¿vale? Podemos hacer búsqueda semántica, podemos hacer búsqueda en nuestros documentos, búsqueda en nuestros catálogos de productos, en nuestros procedimientos. Podemos integrarnos con terceros, por ejemplo, hacer un tracking info de DHL, pues para saber, oye, cuál es el estado de una entrega.
Podemos obtener información de nuestros empleados, ¿vale? O incluso podemos hacer una reserva a través de Airbnb, ¿vale? Y bueno, y puede ser que no nos haya entendido y tengamos que tomar algún tipo de acción, ¿vale? Así, porque veáis un poco el cómo se organiza, ¿vale? Lo que sería un agente. Vamos a verlo funcionando y luego pues entraremos un poco en detalle para que veáis cómo hemos construido lo que vamos a ver, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir una ventanita de chat para poder trabajar o preguntarle a nuestro asistente y le voy a hacer una primera pregunta, pues, pues dime las ventas agrupadas por países. ¿Veis que se va poniendo en rojo? Él va tomando la decisión, ¿vale? Y ha tomado la decisión de que tiene que utilizar esta herramienta, este agente, que es información de ventas, ¿vale? Está ejecutando ese agente y lo que está haciendo en concreto, en este caso, es ir a una base de datos que tengo las ventas de mi organización, ¿vale? Para extraerme esa información y dármela, perdón, agrupada por países, ¿vale? Bueno, pues ya veis, pues las ventas agrupadas por países son pues, Australia con un total de tantas ventas, Canadá, Francia, Northwest y Southwest, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto que de una manera muy sencilla he sido capaz de obtener información de mis ventas, ¿no? También le podía preguntar cuál es el producto más vendido, ¿vale? De nuevo, es capaz de entender, desambiguar, como decíamos, esa conversación, esa petición del usuario y selecciona cuál es la herramienta, ¿vale? Que tiene que ejecutar, que tiene que utilizar en este caso, ¿no? Vamos al ejemplo de la caja de herramientas. Pues el producto más vendido es Water Bottle de 30 onzas con un total de tal. Bueno, puede incluso preguntar quién es el vendedor con más ventas, ¿vale? Porque veáis que hay varios tipos de preguntas, ¿vale? Él siempre detecta cuál es mi intención, ¿vale? Y fijaros, esto está bien, ¿eh? Quería que me respondiese eso. Me dice, no lo sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque quería enseñaros que aquí no alucina el modelo, ¿vale? Es decir, ha ido a la base de datos y en esa base de datos que yo le he proporcionado no existe información de quién es el vendedor que ha vendido cada una de esas ventas. Por lo tanto, quiero que me diga lo que me ha dicho, que no lo sabe, ¿vale? Es decir, estamos de alguna forma cortando esas alucinaciones porque es una herramienta, como decimos, una herramienta empresarial. No quiero que se invente las cosas, ¿vale? Quiero que me conteste en base a los datos que tengo, en este caso una base de datos que hay por debajo, ¿vale? Y os repito, estas sentencias se han ejecutado en tiempo real, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de foco en este ejemplo porque veáis esa parte que decíamos de planificación, de cómo se ha planificado, ¿vale? Este agente lo que ha hecho es llamar a otro agente, que es este que tengo aquí, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es estudiar cuál es el razonamiento que ha hecho el agente, ¿vale? A la hora de trabajar con estos datos, ¿vale? Esto que vais a ver aquí ahora es el razonamiento, ¿vale? Todas estas llamadas es el razonamiento que ha ido haciendo el modelo, ¿vale? Yo al modelo no le he explicado cómo son mis tablas, qué campos tienen, qué columnas, etcétera. Simplemente le he dicho en esta parte izquierda cuáles son las tablas que tiene disponibles para que no vaya a coger todas las tablas y él, en base a eso, ha empezado a razonar. Lógicamente, lo primero que se ha dado cuenta es que, bueno, necesito sacar la lista de tablas, ¿vale? Ya ha visto que estas son las tablas que tienen, ¿vale? Eh, lo que está viendo es que las ventas agrupadas, pues parece que puede ser la candidata a contestarme a esta pregunta. Eh, ha encontrado que esa tabla tiene información de territorio que puede ser agrupado por países. Luego parece que esta debería ser la sentencia que debería de hacer. Esta sería la primera propuesta que él mismo se hace de cuál es la consulta que tengo que hacer a mi tabla, ¿vale? Yo le he pedido que haga, digamos, como
un doble check a las consultas que va a hacer para que no me traiga muchos registros, para que no me haga, bueno, uniones de tablas extrañas, que tenga cuidado con los nulos, etcétera. Ha hecho esa preparación, ¿vale? Ha hecho ese check y esta es la consulta que finalmente ha decidido, ¿vale? Que quiere ejecutar, ¿vale? Y bueno, pues una vez que lo ha decidido, pues bueno, esta ejecuta esa sentencia, esa consulta a la base de datos y es capaz de darme esa respuesta que veíamos que nos ha dado directamente en el chat, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? El hecho de que los agentes son capaces de razonar, ¿vale? No, o sea, si yo mañana meto 2 columnas nuevas a esta tabla o quiero que tenga una nueva tabla de consulta, etcétera, él es capaz de planificarse, él es capaz de entender su entorno, como decíamos, de entender cuál es su base de datos y a partir de ahí generar, ¿vale? La consulta necesaria para obtener y responder al usuario, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Ya veis que además lo bueno que tiene esta plataforma también es que traza muy bien todo lo que le están preguntando, las respuestas que está dando el usuario. ¿Para qué? Si en un momento determinado alguien me dice, oye, me ha dado esta información el agente, ¿vale? Oye, pues podemos comprobar qué sentencia ha seleccionado para ejecutar por si hubiese algún problema, por ejemplo, con esa sentencia, ¿vale? Pues podríamos de alguna forma trazar cómo ha obtenido ese resultado, ¿vale? Bueno, volvamos a nuestro agente y ahora vamos a pedirle, por ejemplo, información de nuestro catálogo. Dime qué bombas neumáticas tenemos en nuestro catálogo. ¿Vale? De nuevo, desambigua y ahora se da cuenta que es una búsqueda de productos y entonces empieza a realizar lo que se llama una búsqueda semántica, ¿vale? Es decir, va a buscar dentro de mis documentos, no por palabras, no por palabras clave, por keywords, etcétera, sino por el significado de mi pregunta, ¿vale? Es decir, no es que vaya a buscar bombas neumáticas, sino que va a buscar, ¿vale? Todo aquello que esté relacionado semánticamente con la pregunta que yo le he hecho, ¿vale? Y pues me va a traer esa información y va a resumírmela para presentársela al usuario. Tengo este tipo de bombas neumáticas con estos posibles modelos y me da pues cierta información, ¿vale? Que yo tengo, pues en este caso en un PDF pues de unas 200 páginas, ¿vale? Donde puedo obtener toda esta información. Y por supuesto también trazable, es decir, esa búsqueda yo puedo obtener en qué párrafo, de qué página se ha basado para darme esta información, ¿vale? Es decir, de nuevo, tenemos que controlar lo que son las alucinaciones que puedan tener, en este caso, los modelos, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo, en el mismo lugar, en el mismo punto de entrada para mis usuarios, ¿vale? Van a ser capaces de, pues en este caso, buscar sobre un catálogo, vamos a generalizarlo, buscar sobre documentos, buscar sobre textos, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo que podemos hacer es, por ejemplo, estoy con un compañero y quiero poner una reunión mañana. Pues tendría que abrirme mi calendario, buscar o mi Outlook y mi calendario, buscar el día, ponérselo, escribirlo, etcétera. O puedo utilizar un agente para que haga esa acción por mí. Pon una cita mañana con, por ejemplo, mi compañero Iván Toda, @intégratecnología.es a las 9 de una hora para hablar del webinar. A ver, perdón, hablar del webinar de Cámara de Madrid. ¿Vale? ¿Veis? Ha seleccionado otro de los caminos y en este caso lo que ha hecho es pues, llamar, si conocéis Power Automate, que es una herramienta de automatización, en este caso también de Microsoft, ¿vale? En el que, bueno, le he dicho, oye, él ha entendido qué parámetros le tiene que mandar a esa automatización, ¿vale?
y ha esperado su ejecución y en el momento que se ha ejecutado, bueno, pues automáticamente me ha devuelto ese control, por decir de alguna manera, ¿vale? Si yo ahora mismo viese, bueno, si queréis os comparto un segundo porque veáis que realmente ha ocurrido, ¿vale? No, porque veáis que aquí todo es, bueno, pues si lo veis aquí, hablar de webinar de Cámara de Madrid mañana de 9 a 10, pues este es en concreto pues la petición que yo le he mandado para que ejecute, ¿vale? Y que ya la tengo reflejada dentro de mi calendario, ¿vale? De forma que es una forma, de nuevo, el único punto de poder hacer cosas y ya no es que me responda, es que ha hecho una acción, ¿vale? O sea, ha ido a mi calendario y ha insertado ese elemento, pero también lo ha hecho, lógicamente, en el de mi compañero, ¿vale? De nuevo, como en único punto somos capaces de interactuar y todo hablado con lenguaje natural, etcétera, ¿vale? Más ejemplos, pues podemos, por ejemplo, buscar, oye, pues dime trabajadores por departamento clasificados en hombres y mujeres. Bueno, pues de la misma forma que en la primera hemos consultado una base de datos de ventas, etcétera, pues aquí vamos a consultar una base de datos de recursos humanos. Veis que está ejecutando Employee Information, ¿vale? Ya no es ventas, sino es una base de datos distinta, ¿vale? Y le he pedido, bueno, pues dime qué trabajadores tenemos por departamentos y clasificados en hombres y mujeres. Bueno, pues Document Control es una base de datos de prueba, lógicamente, ¿vale? Pues una mujer y 4 hombres, 3 mujeres, 4 hombres, es decir, él ha entendido y ha sido capaz de convertir mi pregunta a una sentencia, a un SQL que ha sido capaz de ejecutar, ¿vale? Contra lo que sería una base de datos, ¿vale? Por lo tanto, esta información, entender también que es en tiempo real. O sea, si justo ahora entrase una nueva venta o justo ahora entrase una nueva persona a la organización, si vuelvo a lanzar la petición, el mensaje va a ser distinto, ¿vale? Y ya por último, el último ejemplo que os quería enseñar, o que si nos hago una cosita más, ¿vale? ¿Vale? Es últimamente la explosión de los agentes está llevando a que las propias compañías están pensando en cómo hacerse compatibles, por decir de alguna manera, entre ellas, ¿vale? De forma que yo sea capaz de poner a disposición de los agentes información de mi compañía, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver con el ejemplo de Airbnb, ¿vale? Airbnb lo que ha hecho es publicar la información de sus establecimientos para hacer una reserva, etcétera, etcétera, en un estándar que se llama MCP, no entro en muchos detalles, pero es una forma de que un agente sea capaz de comunicarse de una manera genérica con una herramienta. Vamos a ver un ejemplo. Pues dime apartamentos para este fin de semana para 2 personas en Zaragoza. Vale, de nuevo, ya veis, lo que ha hecho es ha identificado mi intención, ha desambiguado lo que yo quería decir y automáticamente pues está ejecutando ese, ese agente, ¿vale? Contra Airbnb, ¿vale? Vais a ver que le cuesta un poquito más, ¿por qué? Porque lo primero que está haciendo es preguntándole a Airbnb, oye, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Te puedo preguntar qué apartamentos tienes? Y Airbnb le va a decir, sí, sí, me lo puedes preguntar. Ah, y me lo tienes que preguntar de esta manera. Es decir, hay una planificación, una conversación, digamos, entre mi agente y, por decirlo rápido, el agente de Airbnb. De forma que no tengo que integrar nada, no tengo que entender sus APIs, no tengo que entender cómo ellos lo hacen, etcétera. Ha sido mi agente quien se ha comunicado, en este caso, con Airbnb y me ha dado este resultado. Pues al apartamento reformado, perdón, a 3 minutos del Pilar. Esto entiendo que ¿veis? Es un enlace a ese apartamento por si lo quiero visualizar. Me ha dado aquí pues 5 diferentes opciones, ¿vale? A la hora de hacer esa reserva, ¿vale?
podría hacer más cosas con él, ¿vale? Podría decirle que lo quiero reservar, etcétera, etcétera, ¿no? Este concepto que os explico es una tendencia que está habiendo en el mercado que se llama de, y permitirme el palabra, agentizar un poco lo que son los desarrollos, las aplicaciones, ¿vale? ¿Para qué? Para que todos nuestros desarrollos sean, todas nuestras aplicaciones, todos nuestros servicios sean compatibles con los agentes. De forma que mañana me tengo que integrar con un proveedor, con un cliente, etcétera, y lo que os voy a decir, mira, este es mi agente, habla con él, ¿vale? No como antes, las famosas APIs, había que hacer desarrollos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es, dentro de los agentes, todavía un paso más hacia la simplificación y a ser capaces de conocer mucho más en profundidad, ¿vale? O interactuar mucho más y ser muchísimo más productivos, ¿vale? Y bueno, pues quizá para acabar, ¿no? Hemos visto casos de ya implementados en los cuales ya pues hemos hecho ciertos agentes, ya hemos enseñado un poco cómo trabajar con ellos. Simplemente que veáis bueno, pues que es una plataforma bastante sencilla, ¿vale? O toda la potencia que nos puede dar, ¿no? Lo primero es entender qué es lo que puede disparar un agente, ¿vale? O sea, ¿cuándo se va a ejecutar este agente? Tenemos varias formas de ejecutar un agente. O manualmente, o sea, hay alguien que le da a un botón, introduce unos parámetros de inicio, etcétera. Cuando, bueno, esto lo voy a dejar para el final. Oye, de una manera programada, oye, pues cada hora, oye, o todos los días, o todas las semanas, etcétera, quiero que se ejecute este agente y haga X cosas. Cuando me llamen desde fuera, cuando alguien me envíe un formulario, ¿vale? Es decir, cuando yo defino un formulario con ciertos campos, ¿vale? Una vez que lo reciba, automáticamente se va a ejecutar este agente. Cuando se trabaje, o sea, cuando tengamos un chat conectado, ¿vale? Como hemos visto, ¿no? Ahora que se disparaban nuestros agentes. O, cosa muy importante, es cuando ocurra algo en una aplicación. ¿En qué aplicación? En montones de ellas. Hay un montón de aplicaciones que ya están preparadas, ¿vale? Para que cuando ocurra algo en ellas, por ejemplo, nos lo envíen directamente o ejecuten directamente estos agentes, ¿vale? Por ejemplo, si lo quisiésemos integrar con Teams, ¿vale? Oye, pues cada vez que me llegue un mensaje de Teams a este canal, etcétera, oye, pues que se lance esta gente. O cuando ocurra algo, pues que cree un nuevo canal, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa que ocurra, por ejemplo, en Teams, vamos a ser capaces de integrarlo, ¿vale? Dentro de un agente o que dispare un agente, ¿vale? ¿Y qué puede hacer esa gente? Pues un montón de cosas, ¿vale? Como decíamos, tenemos varios tipos de agentes también, ¿vale? El agente de herramientas, agentes de OpenAI, sabéis que OpenAI también tiene sus propios agentes, o LangChain, que es un framework, no entro en muchos detalles. O sea, tenemos diferentes tipologías también de agentes, pero también podemos hacer cosas en aplicaciones, ¿vale? Pues podemos hacer, pues poner una tarea en Asana o hacer cualquier cosa en AWS o mandar un correo electrónico o generar un documento en OneDrive, en Box o crear un documento en Google Docs, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puede hacer un montón de cosas, ¿vale? Lo que es el agente, esas acciones que decíamos que puede hacer, ¿vale? Es decir, por un lado, las tools, él tiene que entender qué herramientas tiene disponibles, pero luego además puede ejecutar un montón de acciones, ¿vale? Incluso, ¿vale? Algo muy importante es introducir al humano en el loop que se llama, Human in the Loop, ¿vale? Es decir, en un momento determinado puede ser que un humano tenga que tomar una decisión en base a la ejecución que estamos teniendo de un agente. Por ejemplo, validar una petición o incorporar pues, algún dato que es necesario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues todo eso lo vamos a ser capaces de hacerlos también directamente dentro de las plataformas de agentes. ¿Vale? Y simplemente porque veáis que no que es así, pues aquí tengo lo que sería mi WhatsApp, ¿vale? Pues lo mismo que yo he podido hacer dentro de la página web, etcétera, lo puedo hacer directamente dentro de un canal de WhatsApp, ¿vale? Teniendo una cuenta empresarial
de WhatsApp, ¿vale? Pues no sé si se va a oír o no. ¿Qué bombas neumáticas tenemos en el catálogo? No sé si se ha oído o no. Bueno, es mi voz diciendo, pues haciendo la pregunta de qué bombas tenemos disponibles y ya ves que, bueno, pues la respuesta que me da directamente en WhatsApp, pues es la misma que hemos visto que nos daba por asistente. Como decía, podemos hacerlo tanto en voz como podemos hacerlo también en lo que sería texto, ¿vale? Por lo tanto, pues ya nos da ese canal para que nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera, sean capaces de comunicarse con nosotros, ¿vale? Por un canal que están muy acostumbrados y no tenerse que ir pues a una nueva aplicación, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar de la demo y si volvemos y retomamos un poco la presentación, ¿vale? Dejadme que vuelva a compartir la presentación. Vamos a retomar, si recordáis, esta slide, ¿vale? Ahora que lo habéis visto funcionando, bueno, pues veis un poco todo esto que aquí dibujábamos, cómo lo hemos visto representado, ¿vale? En la ejecución de estos agentes, ¿no? Cómo los usuarios interaccionaban. Bueno, no os lo he enseñado, pero bueno, le puedes agregar unas memorias a los agentes para que tengan claro qué es qué interacciones han tenido con ese usuario, ¿vale? Le hemos agregado herramientas, ¿no? Veíamos oye, pues información de ventas, información de trabajadores, poner en reuniones, información de nuestro catálogo, ¿vale? E incluso, ¿vale? Pues las acciones, pues, oye, realízame esta búsqueda, hazme esta o créame esta convocatoria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto que veis aquí, pues es lo que os he intentado representar, ¿vale? En esa demo muy rápida, pero bueno, espero que haya sido más o menos claro el cómo trabajar, ¿no? Con todo esto, yo os invito, ¿no? a reflexionar, a fijaros hasta dónde está llegando ya la inteligencia artificial, que ya no es solamente esa pregunta, respuesta, te pregunto, me respondes, sino que es capaz de actuar, ¿vale? Que es capaz de ejecutar procesos, ¿vale? De automatizar muchas tareas que antes era difícil, ¿no? Era muy determinista. Oye, si me llega un correo que en el asunto pone la palabra factura, ¿vale? Entonces ejecutabas algo, ¿no? Ahora mismo eres capaz de, con un agente, entender de qué te están hablando, saber que te están pidiendo una factura y eres capaz de ejecutar esa tool, ¿vale? Que va a hacer la acción de ir a buscar esa factura, traernos un PDF y contestar ese correo automáticamente, por ejemplo, a ese cliente. Así que os invito de verdad espero haber sido un poco inspirador y no excesivamente técnico, ¿vale? Os invito de verdad a que penséis casos de uso, ¿vale? Penséis, os haya podido inspirar para que penséis esos casos que hoy en día puedan aplicarse a vuestra organización, a vuestros procesos y a vuestras personas. ¿Por qué? Porque esto ya está aquí. O sea, esto ya no es que va a venir, no es que la inteligencia artificial va a hacer, etcétera. Esto ya está aquí. Ya hay compañías, ya hay empresas que ya están trabajando en este tipo de tecnologías y serán ellos los que cojan la ventaja competitiva, ¿vale? Em, bueno, hasta aquí un poquito lo que os quería contar. Quedan 10 minutos por si hubiese alguna pregunta. No sé, Elena, si estás por ahí, has podido ver si hay alguna pregunta, alguna Sí, duda. sí, sí. Sí, claro que sí, Jorge. Sí que está despertando mucho interés y se han lanzado varias cuestiones. A ver, empezamos. A nivel de permisos, cualquier usuario puede hacer una pregunta a la gente y que le dé información o se pueda configurar, o se pueden configurar, perdón, distintos accesos. Sí, así es. Lo que te permiten este tipo de plataformas, ¿vale? Es precisamente es eso, ¿no? Es el hecho de, como decíamos, ¿no? Él tiene conciencia de su entorno y del usuario que eres. A partir de ahí, él decide, ¿vale? Si puede acceder a cierta información o no, ¿vale? Incluso se puede lo que se llama impersonar, es decir, que ciertas acciones sea como si las ejecutase el propio usuario que está lanzando la consulta, ¿vale? Por lo tanto, si ese usuario no tiene acceso a, por ejemplo, ciertos documentos, pues simplemente esa consulta no va a funcionar, ¿vale? Correcto.
¿Y qué clase de documento consulta la IA? ¿Puede ser un Excel? ¿Tiene capacidad real de análisis? Sí, es decir, los ejemplos que yo os he puesto he sido más de consultas contra una base de datos, un SQL, ¿vale? Una vez que ya tienes ese resultado, por ejemplo, ahora puedes tener una utilidad que sea, oye, hazme una previsión de, o hazme una clusterización, o hazme un análisis más detallado, ¿vale? Es decir, una vez que ya tienes conseguido los datos, tienes otra herramienta, otra tool para el agente que hace ese análisis, ¿vale? Perfecto. En el proceso de ventas quería saber cómo discierne, se da cuenta el agente entre si tiene que utilizar el proceso de consulta de ventas o cualquier otro árbol que hay creado. En definitiva, saber cómo funciona el proceso intermedio que hay creado llamado Text Classifier. Eso es. Classifier, perdón. Gracias, eso es. A ver, ahí tú lo que haces es describir con lenguaje natural qué hace esa herramienta. Cuanto mejor se lo describas, ¿vale? Muchísimo mejor, ¿vale? En mi ejemplo, creo que eran todos más o menos una frase, ¿vale? Es decir, oye, esta herramienta sirve para obtener información de las ventas de la compañía, ¿vale? Con esa simple descripción, él es capaz de discernir. Es decir, lo que tienes que hacer es explicarle, pero en lenguaje natural, que es como mejor nos entienden los agentes o la inteligencia artificial, explicarle para qué sirve esa utilidad, ¿vale? Muy bien. Los agentes entiendo que se basarán en modelos de propósito concretos, los cuales se basarán en datos estructurados y no estructurados como documentos de cualquier tipo. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Se genera algún tipo de base de datos vectorial intermedia de la que toma toda la información y con el entendimiento y la generación de respuestas las va llevando a otra base de datos, también vectorial, para que la próxima vez vaya a esta para obtener el resultado? Sí. A ver, bueno, las bases de datos vectoriales, lógicamente, ¿vale? Hay una base de datos vectorial cuando hablamos de tratamiento de documentación no estructurada, ¿vale? Esta propia plataforma te permite, ¿vale? No perder mucho tiempo, os lo podría enseñar un flujo que permite coger un documento y dividirlo y generarlo una base de datos vectorial. Y luego tenemos herramientas que podemos unir a nuestros agentes para realizar esa query, esa búsqueda a la base de datos vectorial, ¿vale? Y la memoria, ¿vale? Tenemos varios tipos de memoria. Una memoria sencilla, que se basa únicamente en memoria, en RAM, ¿vale? Que solo tiene vida sesión. Tenemos a largo plazo que guardamos en una base de datos, ¿vale? Para que tenga un histórico mayor de esas personas, etcétera, ¿vale? Pero la plataforma en este caso, en esta plataforma, pero bueno, cualquier otra igual, te permite tanto generar la base de datos vectorial como consultar esa base de datos vectorial. Lógicamente, los modelos son de propósito general. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elegir el mejor modelo para cada uno de los casos de uso, ¿vale? Correcto. Y nos dicen, aquí la entrada se está haciendo desde el chat interno, pero ¿cómo funcionaría para que la entrada de la pregunta fuera desde WhatsApp? ¿Es posible? Sí, 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 lo he enseñado. Hay Ah, un nodo, un trigger, ¿vale? Que es de WhatsApp, ¿vale? Entonces, genial. tienes que registrar una aplicación dentro de WhatsApp for Business. Hay un token que te Muy genera, bien. tú lo colocas ahí y automáticamente ya funciona, ¿vale? O sea, es muy Perfecto. sencillo, muy sencillo. Muy bien. A ver, la gente podría ir a sitios web externos, por ejemplo, páginas de licitaciones, buscar licitaciones que se adapten a mis posibilidades, analizarlas y darme una probabilidad de éxito para poder presentarme. Además, podría llegar a confeccionar los documentos de oferta. Esto sí que sería ya, vamos. Bueno, a mí me gusta gestionar mucho las expectativas, ¿no? La respuesta es no, ¿vale? Ah, Ahora, es un no con matices, ¿vale? Puede hacer muchas de esas cosas, otras no, ¿vale? Que te diga la posibilidad de éxito que tienes, no porque la inteligencia artificial no sabe qué va a hacer el resto, ¿vale? Otra cosa es que tú clasifiques tus pliegos y tengas los en los que has ganado y en los que has perdido y seas capaz de, oye, pues solo ganar más esto, ¿vale? Pero en base a tu histórico, no a lo que va a hacer el resto de la competencia, ¿vale? Entonces, ¿puede ir a buscar a páginas? Sí, ¿vale? Tú puedes darle una utilidad que sea navegar, ¿vale? Entonces, busca la página X, etcétera, se puede descargar documentos, etcétera, los puede procesar y demás. En base a eso, clasificarlos y en base a eso saber qué éxitos tú sueles tener en esos pliegos. Pero de ahí a que te diga
cuánto posibilidad de gana es, lamentablemente, ojalá, ojalá, entonces sería todo más fácil, ¿no? Y luego el crear una plantilla también lo puede hacer, ¿vale? Ujú. Pero ahí sí que siempre recomiendo que se valide por un humano, ¿vale? Entiendo. Vale. A ver, Executive Assistant que organiza reunión que transcribe de voz a texto y te hace un resumen de la misma. Y Ujú. valora con métricas la participación, sentimientos. ¿Son seguras estas IAs de manera que esté cerrado el acceso a esas conversaciones que se traducen a resúmenes? Esto es una buena conversación. Incluso voy a hablar a nivel personal en nuestra organización. Hay veces que entramos en reuniones internas, de pronto aparece una IA de alguien que se ha instalado no sé qué software, ¿vale? Para que haga esta transcripción, etcétera, etcétera. Automáticamente le decimos a la persona que saque a esa IA porque no sabemos dónde van los datos, ¿vale? Hay IAs que sí que son confiables. Por ejemplo, nosotros para eso utilizamos Copilot Front para M365 de Microsoft, que ellos te garantizan que tus datos no salen de tu tenant, de tu entorno seguro, y te hace esa Ujú. transcripción, te hace el resumen, te hace las notas de la IA, luego puedes preguntarle, es decir, si el resumen no te gusta, oye, pues tienes un chat donde le puedes empezar a preguntar. Son fiables, pero no todas, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, pues utilizamos Teams como herramienta corporativa de videoconferencia y demás, y hacíamos totalmente en este caso, Ujú. de Copilot, ¿vale? Muy bien. La comunicación de la gente con el exterior puede tener riesgo a nivel de seguridad. Estamos un poco comentando lo mismo, de comprometer otros datos de la empresa y cómo lo solventa, si es así. No, porque si es una navegación hacia afuera, ¿vale? Ahí realmente pues, no estás comprometiendo, no es que alguien entre a tu organización a ver tu Vale. agente, ¿no? Aquí sí que es cierto que hay un tema que es lo que se llaman los famosos guardarraíles, ¿no? Es decir, oye, primero, los agentes no están para contestar a todo, ¿vale? Es decir, si alguien va a buscar algo en Internet, vamos a decirle que le permitimos buscar en Internet, ¿vale? No se le puede permitir todo. Hay guardarraíles que te dan ya los propios LLMs o los servicios en los que consumen los LLMs, pero lógicamente tú puedes incorporar esos guardarraíles para que si alguien hace, pues, oye, una pregunta sobre datos personales o una pregunta sobre el lenguaje no apropiado, etcétera, etcétera, la gente Ajá. no pasa de ahí, ¿vale? No contesta. Muy bien. A ver, por otro lado nos dicen, hemos visto que N8N, perdóname porque a lo mejor no se Sí, lee sí, así, yo lo, vale, sí, sí, N8N. lo tienes instalado en local en un ordenador. ¿Cómo has Sí. conectado N8N en local con un modelo Azufre OpenAI Chat Model 1? Vale, porque tengo una suscripción en Azure, entonces cuando yo genero un agente dentro de N8N, le Correcto. puedo añadir cuál es el LLM que quiero utilizar, ¿vale? Entonces simplemente yo tengo una suscripción en Azure, le pongo unas client ID, el secret, unas contraseñas, y entonces es capaz de comunicarse, ¿vale? Lo podría hacer también en local, ¿vale? Pero lógicamente en local tengo que utilizar modelos mucho más pequeñitos y bueno, pues para las demos y demás utilizamos esta arquitectura, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué relación hay entre la IA agéntica y un CRM? A ver, un CRM es una herramienta transaccional, una herramienta operacional, ¿no? Una herramienta donde pues la gente, pues bueno, pues eso, gestionas las relaciones con tus clientes, ¿no? Y una IA agéntica es una plataforma, ¿vale? Es un paradigma distinto, ¿vale? A la hora de interactuar con el software, ¿vale? Es decir, existe relación porque hay agentes que interaccionan con CRM, pero por objetivo son dos sistemas distintos. Vale. Tenemos nuestro ERP creado por nosotros y con una base de datos gigante. Si yo quiero hacer consultas que requieren buscar información en esa base de datos, ¿tengo que darle la base de datos estructurada o segmentada para que busque información en ella? Tienes que dar una conexión, ¿vale? A la base de datos. Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que ocurre? Que esa base de datos tiene que ser semánticamente compatible. ¿Eso qué significa? Que los nombres de las tablas, los nombres de las columnas, etcétera, tienen que ser algo que expliquen el valor que tiene, ¿vale?
Si no me vale que se llame call 1 y sea el nombre del cliente. Necesito que se llame el nombre del cliente para que la IA sea capaz de Ajá. entenderlo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se suele hacer son vistas de esas bases de datos, ¿vale? Que lo que hacen es, bueno, pues poner nombres de columnas, de tablas, unir ya, claro, que igual no le quiero dar acceso a todo, solo quiero dar a pues, 10, 15, 20 tablas, ¿vale? Entonces le hago una vista con los nombres ya adaptados para que la IA sea capaz de interpretar lo que hay por debajo, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué tipo de agentes se podrían aplicar para la creación de contenidos textuales o audiovisuales? Agentes o sistemas que trabajen en este ámbito. A la hora de generar contenido ya no, quizá no hablaremos tanto de agentes, ¿vale? Sino ya serían más inteligencia artificial. Es decir, hay muchos asistentes, ¿vale? Pues tipo VO3 de Google o Sonar de OpenAI o Grok ¿cómo se llama? Ahora X, ¿vale? Hay varias que lo que hace es que mediante un prompt generas una imagen, ¿vale? No veo muy bien la necesidad del agente. La cosa es que queramos integrar un agente, pues tendríamos que colocar un nodo que lanzase la petición al sistema X, ¿vale? Y retomase la imagen si necesitamos incorporarlo en algún flujo, ¿vale? Pero en principio, el concepto de generar imágenes no lo tratamos más como un asistente, ¿vale? Vale. Suele haber confusión entre lo que debe hacer una IA y lo que debe ser la analítica de datos, perdón, BI. Ujú. ¿Cuándo es recomendable y por qué utilizar uno u otro? Muy buena, muy buena. Claro, hay muchas veces, o sea, sin ponerme muy profundo, ¿vale? Los modelos de lenguaje no tienen acceso a nuestros datos. Los de lenguaje no se han entrenado con nuestros datos, o sea, no son capaces de hacer una previsión de qué voy a vender mañana. Eso no lo pueden hacer. No pueden hacer una analítica de nuestros datos, ¿vale? Lo que pueden hacer es utilizar herramientas, tools, que extraigan esos datos y se lo pasen como contexto, ¿vale? Y en el contexto, en la ventana que yo puedo hablar con ese modelo, ¿vale? Le voy a pasar la pregunta y le voy a pasar los datos que van a responder, etcétera. Pero el modelo como tal no es capaz de hacer esa analítica, ¿vale? Esto es una confusión que ocurre muchas veces, ¿no? Los modelos no tienen nuestros datos. Entonces, se utilizan técnicas RAG, y tal, que no entro en mucho detalle, de forma que eres capaz de, por un lado, obtener esos datos, se los pasas al modelo y ya el modelo pues, es capaz de contestarte o incluso hacerte un script para que lo ejecutes y te dé el resultado que estás buscando, ¿vale? Pero realmente los modelos no son unos modelos analíticos de datos, ¿vale? No sé si he podido contestar. Sí, sí, sí. ¿Y Azure es de pago? Sí, Sí. es decir, Azure o todas las plataformas, Azure, Google, AWS, etcétera, lo que hacen es te cobran, es un pago por uso, ¿vale? Tanto usas los modelos en el concepto de tokens, ¿vale? En tokens, por no entendernos muchos, casi como una palabra, ¿vale? Pues te cobran, por ejemplo, 0,018 euros por cada 1000 palabras, tanto de entrada como de salida, ¿vale? Entonces eso es lo que te cobran, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque algunos modelos son propietarios y solamente los puedes utilizar ahí, y algunas veces son modelos open source que los podrías utilizar on-premise, ¿vale? O en tu casa sin tener que pagar. Pero claro, necesitas unas GPUs, unas tarjetas gráficas que valen bastantes miles de euros y difíciles de conseguir, por otro lado, ¿vale? Bueno, pues hemos dado respuesta a todas las preguntas que se nos han Muy bien, formulado. Os haremos llegar a todos los que nos habéis acompañado el enlace a la grabación por si queréis revisarla, incluso compartirla. Además, os daremos el contacto de Integra por si queréis efectivamente hacer alguna otra consulta a nivel personal, concreta. Y probablemente, vamos, ellos estarán encantados de poderlos resolver y facilitaros toda la información. por supuesto. Aprovecho también para recordaros que aquellos que aún no son socios del club, que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo con otras empresas pues vuestro conocimiento y vuestro expertise, igual que lo estamos haciendo ahora mismo con nuestro socio Integra Tecnología. Y nada más, gracias por acompañarnos, os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a Integra
a Jorge, por supuesto, por iluminarnos en este tema tan interesante y tenemos que dar por finalizada la sesión. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.